Hola, buenas tardes, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a su segundo video de Espacio para Pensar el Mundo. En este caso desde la filosofía en específico, haciéndonos preguntas en este caso en relación al lenguaje. Hoy nos vamos a preguntar por el lenguaje. Recuerde que la filosofía, más allá de traernos definiciones y conceptos sobre las cosas, lo que nos trae son preguntas, ¿sí? Por decirlo así, como necesidad de seguir profundizando a pesar de que el concepto se haya reflexionado desde tiempo atrás. Nosotros alcanzamos en un momento a hablar sobre problemas y preguntas filosóficas, sobre problemas filosóficos y preguntas filosóficas. Podríamos decir que todos tenemos problemas filosóficos, pero no todos nos hacemos preguntas filosóficas. Es decir, todos estamos sometidos a un fin entendido como un acabar, a un perecer. Pero pues no todo el mundo se hace preguntas sobre su perecer, preguntas filosóficas sobre su existencia. Problemas todos los tenemos, pocos hacemos preguntas filosóficas, en este caso que nos permitan buscar el sentido, que nos permita una tranquilidad. La filosofía no quiere imponer un sentido para todos, sino que más bien quiere que cada uno pueda encontrar el sentido propio de su existencia y en esa medida pues pueda dilucidar cuáles son sus acciones pertinentes dentro de esta sociedad. Importantísimo también preguntarnos sobre lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo aprender sobre la pregunta sobre el lenguaje? ¿Qué quiero aprender? ¿Lo que quiero aprender es lo mismo que debo aprender? ¿Para qué aprender eso? O sea, ¿para qué voy a ponerme yo a reflexionar sobre el lenguaje y cuál es la importancia de eso en pleno siglo XXI? ¿Cómo me hace mejor y cómo puedo hacer mejor? O sea, ¿el lenguaje me puede hacer mejor? ¿Yo puedo hacer mejor las cosas a partir de entender la pregunta por el lenguaje? Lo que habla la boca, de eso está lleno el corazón. Dice por ahí algunos pedacitos de la Biblia. El corazón contiene tanto lo bueno como lo malo, pero solo nos podemos dar cuenta a través de lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, en qué momento lo decimos y con qué palabras los decimos. Uno puede decir una misma cosa de muchísimas maneras, pero solo va a haber una forma correcta de poder referirse a esa cosa que estamos pensando. Hoy entonces nos preguntamos por el lenguaje. Vamos a hacer una epogé. Una epogé es una duda metódica. Una epogé es un concepto del filósofo Husserl que dice que ponemos entre paréntesis todo lo que se nos ha dicho que es lenguaje. Todo lo que se nos haya dicho que es lenguaje, todo eso lo vamos a poner entre paréntesis, pero lo vamos a eliminar por un momentico, lo dejamos aparte. Es como si empezáramos a preguntarnos desde cero, sin que nunca hubiéramos conocido la palabra, ¿qué es el lenguaje? No piense en lo que se le dijo, en lo que leyó, sino empecemos desde ceros, a pensar el lenguaje desde este momento. Por ejemplo, ¿qué sería el mundo sin lenguaje? ¿Se han puesto a pensar un mundo sin lenguaje? ¿Se puede pensar un mundo sin lenguaje? O sea, ¿es posible? Siquiera el hecho de pensarlo. ¿Qué es la filosofía lingüística y qué tiene que ver con todo esto del lenguaje? Nuestros elementos claves de este video, de este encuentro del día de hoy, tienen que ver con el giro lingüístico, con la palabra de significado. A veces nosotros, pero ¿cuál es el significado de eso? Pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos por el significado del significado. El lenguaje y lo que no existe. Es decir, el lenguaje dice y sirve para decir cosas que no existen. ¿Sí? Una piedra que llora.
Pues una piedra que llora no existe. Bueno, pues yo no he visto una piedra que llore. Podríamos dibujar una piedra llorando, pero ¿existe? ¿El lenguaje permite eso? ¿El lenguaje permite su realidad lógica? ¿O no? Entonces, iniciamos el lenguaje. Recuerde, no sabemos nada del lenguaje. Este va a ser nuestro primer encuentro con el lenguaje. Y vamos a pensar desde la filosofía lingüística una aproximación a lo que sería eso del lenguaje. En el pasado, cada una de estas revoluciones, las revoluciones de los métodos para hacer filosofía, es decir, en la filosofía han habido revoluciones que van mostrando nuevos métodos filosóficos, pues para poder entender muchísimo mejor las reflexiones que nos proponemos. En el pasado, cada una de estas revoluciones ha fracasado, y siempre por la misma razón. Los revolucionarios se encontraban habiendo presupuesto la verdad de ciertas tesis filosóficas sustantivas pero controvertibles. Para saber qué método adoptar, uno debe haber llegado ya a algunas conclusiones metafísicas y epistemológicas. Si se intenta defender estas conclusiones usando el método de elección, uno se expone a la acusación de circularidad. El objetivo del presente volumen es el de proporcionar materiales de reflexión sobre la revolución filosófica más reciente. Me perdí de la lectura. La de la filosofía lingüística. O sea que la filosofía lingüística es un método que está revolucionando la filosofía. Entenderé por filosofía lingüística el punto de vista de que los problemas filosóficos pueden ser resueltos o disueltos. Es la palabra tan bonita que utiliza aquí nuestro filósofo Richard Rorty. Disueltos. No quieren decir resueltos. Reformando el lenguaje o comprendiendo mejor el que usamos en el presente. Comprender el lenguaje, pero también comprender el uso que le damos al lenguaje. Esta perspectiva es considerada por muchos de sus defensores el descubrimiento filosófico más importante de nuestro tiempo y desde luego de cualquier época. Esto lo escribió Richard Rorty en un texto que se llama El giro lingüístico. Ahora, explica con tus palabras qué es la filosofía lingüística. Podríamos decir que básicamente es la que se encarga de reflexionar el lenguaje y el uso del lenguaje. ¿Cuáles son los problemas de las revoluciones metodológicas en la filosofía? Pues al principio lo dice que no todas han tenido los más grandes logros, sino que más bien casi todas han fracasado. Pues digamos que la filosofía lingüística no ha tenido un fracaso, simplemente más bien está fragmentada frente al problema del lenguaje. El componente lingüístico de la filosofía puede ayudar a superar los problemas metodológicos de la filosofía. El componente lingüístico de la filosofía puede ayudar a superar los problemas metodológicos de la filosofía. Es decir, con qué conceptos es que se está construyendo la filosofía y con qué conceptos es con los que se desarrolla la aplicación del método de la filosofía, en este caso la filosofía lingüística. ¿Qué es entonces el giro lingüístico? Porque pues para que haya un giro debe haber existido una primera postura, ¿sí? No puede haber un giro sin una primera postura, sin una primera dirección, por decirlo de alguna manera. El giro lingüístico en la modernidad, o sea que nos ubicamos en tiempos modernos,
El problema central de la filosofía fue el conocimiento. La modernidad se preguntó por el conocimiento. Y también en la época moderna puede situar el nacimiento de las ciencias naturales como disciplinas independientes de la filosofía. Es decir, con métodos inclinados hacia la experimentación. Fue este uno de los factores que provocó el hecho de que la filosofía de la modernidad se enfocara en el problema del conocimiento, puesto que desde la ciencia se demandaba una clarificación acerca del estatus y la naturaleza del conocimiento en general y, por lo tanto, también del conocimiento científico. O sea que nos estamos preguntando por el lenguaje y estamos hablando del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque todo conocimiento es una construcción del lenguaje. Todo conocimiento es una construcción del lenguaje. Uno de los debates fundamentales de la época moderna fue el que se dio entre empiristas y racionalistas. ¿Sí? Empiristas que sustentan que todo conocimiento es a través de la experiencia y racionalistas que dicen que todo conocimiento es constructo de la razón, del entendimiento. Este debate puede leerse como una discusión entre dos concepciones acerca del origen y de la justificación del conocimiento. En este, el empirismo estuvo representado por autores como John Locke, David Hume, Berkeley, mientras que la posición racionalista fue defendida por filósofos como Descartes, Baruch Spinoza o Gottlob Leibniz. En este caso, o más bien en este debate, la noción central para abordar la pregunta acerca del conocimiento era la de idea. Esta noción se toma casi siempre en un sentido intuitivo, es decir, psicológico, ¿sí? La idea, cómo la idea se vuelve sinónimo de conocimiento y en esa medida cómo la idea es un constructo psicológico, ¿sí? De esta manera, para los filósofos racionalistas y empiristas, preguntarse por el origen del conocimiento equivalía a preguntarse por el origen de nuestras ideas. Y preguntarse por la justificación del conocimiento se podía traducir en el interrogante sobre cómo nuestras ideas llegan a ser verdaderas o falsas. Entonces, volvemos atrás. ¿Qué es el lenguaje? Nos estamos preguntando. El lenguaje nos lleva a que es con lo que se construye el conocimiento. Y nos estamos dando cuenta que el conocimiento son, pues no simples ideas, pero sí digamos un conjunto de ideas en la mente que son los que sustentan dicho conocimiento. Y pues lo sustentan en tanto que ideas verdaderas o ideas falsas. ¿Sí? Ideas que remitan al objeto del que está hablando con el lenguaje o que no remite a nada. Filósofos como John Searle, se escribe Searle, pero se pronuncia Searle, 1932 considera que la filosofía en la época contemporánea ha dado un giro porque ha dejado de lado el problema del conocimiento para centrarse en el del significado. Ya tenemos otro problema. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué son las ideas? ¿Sí? Y por tanto, ¿qué es el significado? O sea, ¿qué significan esas ideas? ¿Qué significan esas ideas que se supone que son el conocimiento? ¿Sí? Que están construidas a partir del lenguaje. Richard Rorty, 1931 a 2007, ha popularizado el término giro lingüístico para referirse a la manera como la filosofía contemporánea ha concebido el ejercicio de los problemas filosóficos. Según Rorty, los problemas filosóficos no son problemas empíricos ni técnicos, o sea, no son problemas de la experiencia ni son problemas técnicos. Al menos en principio, problemas conceptuales acerca del significado de ciertas nociones. Problemas conceptuales acerca del significado de ciertas nociones. O sea que volvemos. Lenguaje, conocimiento, ¿cierto? Ideas, significado y conceptos.
Los conceptos son los que tienen significados que nos permiten construir ideas, las cuales sustentan nuestro conocimiento que está dado a partir del lenguaje, o se construye con el lenguaje. De esta manera, la concepción central para abordar la pregunta por el conocimiento ya no es la idea, ¿sí?, la que estaba en el tercer lugar, sino la de oración o proposición. O sea, digamos que estos elementos conceptuales, nuestro quinto elemento, se van a convertir en elementos proposicionales. Entonces, la pregunta por el conocimiento se convierte en una pregunta lingüística. Ahí vemos entonces ya nuestra relación. Es decir, algo así como, ¿qué es conocimiento? Pues depende cómo esté dicho. ¿Sí? Puede que suene ahí muy básico, pero pues es lo que estamos tratando de decir aquí. Entonces la pregunta por el conocimiento se convierte en una pregunta lingüística. ¿Es posible el conocimiento mediante proposiciones? ¿Qué son las proposiciones? Pues un montón de elementos conceptuales, de conceptos. ¿Qué son esos conceptos? Pues se supone que son con lo que explicamos la idea. ¿Qué es la idea? Pues el conocimiento que tenemos a partir del lenguaje con el que lo hemos construido. Recuerde, lenguaje, conocimiento, idea, significado, conceptos y sexto, proposiciones. Por ejemplo, la epistemología contemporánea define el conocimiento como una creencia verdadera y justificada, dado que la creencia se entiende como una cierta actitud que se tiene con respecto a una proposición determinada. O sea que aquí ya vamos a un séptimo nivel, que sería la actitud que yo tengo frente a esa proposición. ¿Sí? Que yo tengo frente a esa proposición. Proposición que está construida a partir de conceptos que son las ideas, que son nuestro conocimiento que se da a partir del lenguaje. Actitud que se entiende con respecto a una proposición determinada. El conocimiento se concibe como una noción meramente lingüística. Para asegurar el conocimiento necesitamos establecer una proposición creída para luego determinar si tal proposición es o no verdadera o si está o no justificada. Esa actitud vendría a corresponder a si creo o no creo en esas proposiciones que están construidas a partir de elementos conceptuales, que son las referencias de nuestras ideas, que son los que nos remiten a nuestro conocimiento creado a partir de nuestro lenguaje. Esto implica que para tener un análisis satisfactorio de qué es el conocimiento es necesario estudiar cómo se determina el significado de las proposiciones. Si las proposiciones tienen un significado, podemos decir que tenemos un conocimiento, un significado verdadero, para poder llegar obviamente a un conocimiento verdadero. El significado como la cosa nombrada. Entonces mire, aquí ya nos vamos a poner a analizar ese elemento del significado. Y vamos, lenguaje, conocimiento, ideas, conceptos, significado, conceptos, proposiciones. Y la actitud que se tome frente a esas proposiciones. Vamos a dejar hasta ahí por el momento. Esto fue lo que alcanzamos a analizar el día de hoy. Pues yo tenía pensado avanzar un poco más, pero como se dan cuenta, pues estas cuestiones filosóficas siempre hay que profundizarlas en la medida que se necesitan para poder entenderse de la mejor manera. No importa que no podamos abarcar en su totalidad pues lo que se tenía planificado, pero pues eso quiere decir que esta historia continuará y el próximo video seguiremos preguntándonos sobre el lenguaje, cuál es su relación con el conocimiento, cómo ese conocimiento obviamente está ligado a las ideas que tenemos nosotros del mundo. Esas ideas pues se integran o se comunican a partir de elementos conceptuales que nos permiten llegar a proposiciones o oraciones y formas de decir lo que tenemos del mundo para llegar a unos significados, y eso nos permite tener una actitud frente a eso que significa todo aquello que hemos ideado, conocido y comprendido a través del lenguaje. Entonces hay filósofos como Rorty, los que mencionamos, que
Sería bueno que ustedes buscaran por lo menos cuáles fueron sus aportaciones más importantes para la filosofía. Searle también es un filósofo que sería bueno consultarlo para mirar en relación con Rorty cuáles fueron también sus diferentes aportes, cómo cada uno de ellos entiende lo que se entiende por lenguaje y cómo la filosofía lingüística es una rama de las filosofías también elementales para poder comprender todo lo que es el ser humano. El ser humano es, entre muchas de las tantas cosas, lenguaje. Y pensarlo desde el ámbito del lenguaje pues nos permite también reflexionar y profundizar sobre otros tantos elementos del ser humano como su conocimiento, la construcción de sus ideas, la explicación de sus ideas a partir de los usos adecuados, de los conceptos adecuados que le permitan llegar a una verdad, ¿sí? A un significado con verdad. Y en esa medida pues las actitudes del mundo o las actitudes frente al mundo puedan ser más acordes también a sus propias necesidades. Recuerde que lo que le dije al principio, que esto de nada nos sirve saber por saber si no ejercemos una transformación en nuestro propio hacer. Muchas gracias por su atención, por su dedicación en estos espacios tan pues, complejos y difíciles de ir manejando. Muchas gracias, mucha salud, mucho amor en familia. Se les desea muchísimo bienestar. No se les olvide leer todo lo que les pueda caer en sus manos. Escribir, que es un ejercicio importante para podernos comprender y comprender lo que es el mundo también. Y en esa medida, si leemos y si escribimos, también podemos aplicar esas habilidades a cualquier ámbito de nuestra vida para poder ser unas mejores personas. Muchas gracias, nos estaremos viendo entonces próximamente con la misma temática para seguir profundizando en nuestros conceptos adquiridos el día de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo para que podamos llegar a acuerdos frente a sus diferentes inquietudes. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, se les estima mucho desde el Colegio Gran Yomasa. Muchísima salud, hasta luego.